Hoy vamos a hablar de la economía europea desde 1950 hasta la actualidad. Aquí vemos los 4 puntos principales del trabajo. Segunda Guerra Mundial, donde se explican las medidas adoptadas para facilitar la reconstrucción de Europa. Periodo de 1950-1973, el periodo dorado de Europa donde se pone en marcha el proceso de integración. La crisis petrolera, la desaceleración económica y el impulso del progreso de integración, y la Gran Recesión, donde se analizan las causas de esta y poniendo atención a la crisis financiera del 2007. Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, había varios problemas, debido a que las condiciones eran aterradoras con ciudades arrasadas y personas desplazadas. Pero el principal problema fue asegurar la supervivencia de la población y la disponibilidad de alimentos. Para ello se puso en marcha el programa UNRWA, donde Estados Unidos aportó alimentos y ayuda hasta la reanudación de las actividades económicas. Además de atender las urgencias inmediatas, era necesario como hacer frente a las consecuencias de la guerra, ya que las medidas adoptadas en el Tratado de Versalles fracasaron. Reparaciones. A los países vencidos se les limitó a la aprobación de bienes existentes, sin prolongación en el tiempo ni extensión al conjunto de la población. Confiscaciones de barcos y fábricas, de industrias desmanteladas y trasladadas un 8% y limitación de la producción industrial a la mitad. Normalizado el funcionamiento institucional interno, cada país inició sus planes de reconstrucción y recuperación. Los planes ponían acento a la expansión de la capacidad productiva, sobre todo de la industria básica, bienes de equipo y producción de energía. Las dificultades fueron que los medios productivos requerían la importación de aparatos y recambios, pero muchos productos primarios como el petróleo, Europa era deficitaria, y el aumento de las importaciones no iba acompañado con el de las exportaciones. Esto provocó desequilibrio en la balanza por cuenta corriente y déficit público. Esta política a la larga resultaba ser contraproducente, ya que unos precios bajos desincentivaban a los productores, provocaban más escasez y dificultades. Para solucionar los problemas anteriores surgió el Plan Marshall, que fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, donde destacamos las ayudas para adquirir bienes de equipo y materias primas, que el fondo era de unos 13.000 millones de dólares, que un 90% de subvenciones eran a fondo perdido, y este programa fue clave para el reequilibrio de las economías europeas y a la recuperación del crecimiento. El objetivo era la consolidación de la influencia norteamericana en Europa, y para ello debían cumplir una serie de requisitos como son el respeto de los derechos individuales y formas democráticas. Éxito o fracaso. Para el éxito eran necesarios estos dos hechos: la recuperación de la capacidad exportadora y el equilibrio exterior. No se logró, y en 1949 se produjo la devaluación de las siguientes monedas: Inglaterra un 30%, Alemania un 22% y Francia un 21%. Finalmente, la Constitución de la Unión Europea de Pagos en julio de 1950 permitió realizar intercambios comerciales intraeuropeos sin recurrir al dólar. El Plan Marshall hizo posible la recuperación de la economía de Europa, excepto Alemania y España. El cuarto de siglo entre 1950 y 1973 ha sido el periodo de crecimiento más intenso. Fue más intenso que el de los Estados Unidos. Por eso se trata de un periodo excepcional de crecimiento y de cambio institucional. Los factores explicativos principales son 3. La necesidad de inversión en muchos sectores para reconstruir Europa, el potencial de mano de obra. Había un porcentaje alto de población activa ocupada en la agricultura o desocupada, y esto era una oferta de mano de obra industrial. Y potencial de innovación. Para disfrutar de este potencial era necesario el capital suficiente y el entorno institucional propicio. La fuente del capital fue el Plan Marshall.
Con respecto al entorno institucional, aquí vemos las principales instituciones que se formaron en estos años. En 1948 se formó la Organización Europea de Cooperación Económica por 17 países. En 1951 se formó la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Estos 6 países, en 1957, con el Tratado de Roma, formaron la Comunidad Económica Europea. Su finalidad era de promover el desarrollo armónico mediante el establecimiento de un mercado común basado en la libertad de circulación de mercancías y servicios. En 1959 se formó la EFTA, European Free Trade Association, por algunos países que no eran parte de la CE. Y en 1962 se empezó la política agrícola común. Esto era para permitir el mantenimiento de una agricultura poco competitiva y eliminar las diferencias entre la Comunidad Económica Europea. Crisis petrolera, ajustes y desigualdad, caracterizada por la incertidumbre económica, crecimiento lento y el incremento de las desigualdades. Decimos que es una etapa de transformaciones, ya que se produce la caída de los sistemas comunistas y el crecimiento de los países asiáticos. También decimos que es un periodo de guerras, ya que se produce la guerra entre los países árabes e Israel, donde el precio del petróleo pasó de $1,85 a $7, y la guerra entre Irán e Irak, y se produce también la revolución islámica, donde el precio del barril de petróleo subió a $34 y no bajó hasta finales de siglo. Las subidas de precios destruyó las bases que sostenían el crecimiento económico basado en la disponibilidad de energía abundante y barata. Esto generó una reducción del crecimiento de la economía, y los países más afectados fueron los de Europa y Japón, y los menos Estados Unidos y China. Pese a las dificultades derivadas de la coyuntura mucho menos expansiva, los países europeos tenían la voluntad de avanzar en el proceso de integración económica. En 1973, la Comunidad Económica Europea solo estaba compuesta por los 6 países de origen y solo era unión aduanera. En este año entraron Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Esta ampliación ha sido una de las más importantes, ya que aumentó casi una cuarta parte en el peso económico y demográfico de la comunidad. El avance fue producido por 2 fuerzas, la propia dinámica europea y el impulso de Alemania y Francia. Las 3 grandes áreas de integración fue la política agraria, mercado único y unificación monetaria. El primer objetivo fue asegurar el abastecimiento de alimentos y de procurar a los agricultores europeos unos ingresos suficientes. En los años 80 absorbía 2/3 del presupuesto comunitario. En 1992 la oferta se ajustó mejor a la demanda, pero no redujo los costes y continuó favoreciendo a los terratenientes. Esto generó protestas de los países exportadores de productos agrarios. Mercado único, libre circulación de bienes, personas y capitales. Para ayudar a los países más desfavorecidos se destinaron fondos estructurales. Se beneficiaron principalmente España, Portugal y Grecia. Unión monetaria. En 1979 obligó a los participantes a intervenir conjuntamente en la defensa de las paridades acordadas y se realizó una reforma. Tratado de Maastricht. En 1992 fijó el camino para llegar a la Unión Financiera y Monetaria. Los países que lograran cumplir las condiciones forman parte de este sistema, que actualmente está controlado por el Banco Central Europeo, que es el emisor de la nueva moneda y ejecutor de la nueva política común. Algunos la cumplían, pero no quisieron, como fueron Reino Unido, Dinamarca y Suecia. En los primeros años del siglo XXI, la economía mundial registró tasas de expansión elevadas en torno al 5% anual. Los países emergentes invirtieron en países desarrollados,
y los reducidos tipos de interés llevaron a aumentar los niveles de endeudamiento de empresas y consumidores. En España y en Unión Europea acabó en una burbuja inmobiliaria. Los bajos tipos de interés redujeron los beneficios de las entidades financieras. Y esto generó un aumento en los niveles de apalancamiento financiero y vulnerabilidad de las entidades financieras. En 2007 se dieron subidas de interés por la Reserva Federal para evitar tensiones inflacionistas. Esto se produjo por dar créditos a familias sin recursos y la calidad de los bonos subprime. Muchas entidades bancarias no pudieron hacer frente a la situación y quebraron o fueron intervenidas por las autoridades. De la gran recesión que se produjo en el año 2008, destacamos que el PIB mundial en 2009 se estancó, pero se arregló con estímulos monetarios y fiscales. La Unión Europea tardó más de recuperarse y estuvo en cuestión la existencia del euro.